Bien, estamos acá en el Sanatorio del Carmen junto al doctor Darío Chirino, médico clínico. Bueno, Darío, antes de nada, muchas gracias por este tiempo para conversar con los oyentes, con los seguidores de la columna NOA, TV Canal 2. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué elegiste esta carrera? Porque viste, cuando uno termina el secundario generalmente te pregunta qué va a estudiar, entonces uno por ahí sabe, por ahí no sabe. Pero en tu caso, ¿quién ha influido para que elijas esta carrera? Buen día, Edgar, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, la decisión de estudiar medicina fue desde pequeño, pero la decisión final fue a los 13, 14 años que ya decidí que quería estudiar paramédico. Y influencia directa en la familia de médicos no tuve, pero sí mi madre que era enfermera y yo estar en ese ambiente, en una ciudad chica donde crecí, estaba con el personal de salud, médico, enfermero, bueno, el resto del personal, y uno va viendo la influencia que tienen en la gente, la influencia que tienen en el pueblo donde uno nació. Y por eso decidí básicamente ser médico. Me gusta mucho la medicina, me gusta mucho también ayudar, ponerme en el lugar del paciente y bueno, por ello elegí esto. Darío, viste que hay una creencia en la población de que primero está el ser humano y después el profesional, porque si no es una buena persona tampoco puede ser un buen profesional. Esto es lo que se comenta, ¿no? Se estila. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿vos priorizás el ser humano antes de la profesión? Mire, yo creo que hay que hacer un combo, digamos. Uno, por supuesto, siempre tiene que ser una buena persona, actuar siempre bajo la fe bueno, algunos son católicos, y también ser profesional, pero uno cuando estudia una carrera como esta es profesional todo el tiempo. Entonces debe ser un combo, ayudar a las personas, pero con todo el profesionalismo y también preparándose para lo que vamos a actuar, lo que vamos a tratar, porque justamente estamos tratando de seres humanos que tienen sentimientos, tienen muchas necesidades y más en esta carrera que el paciente viene muy afligido, la familia también, entonces uno debe ponerse también en lugar de ellos. Entonces creo que hay que hacer un combo de ser siempre buena persona, pero también buen profesional y prepararse para ello. Darío, viste que con la aparición de las especialidades, muchas veces es como que el médico, en este caso, ¿no?, se pone una anteojera y cuando trata a un paciente no lo trata desde su especialidad y no sé si es por error, defecto, que no consulta con otros colegas de él que lo están tratando desde otro ángulo de la medicina. Claro. Sí, no, en ese caso yo creo que, como le digo, yo soy médico clínico, entonces nosotros hacemos prácticamente un seguimiento de todas las especialidades del paciente y siempre tratamos de trabajar en conjunto con los colegas. No estoy de acuerdo que un médico pueda atender solo a un paciente, por supuesto si uno trata en equipo al paciente, porque no es solamente el paciente, como les decía, sino también el contexto familiar, el contexto económico del paciente, la situación general y la angustia que conlleva estar enfermo. Entonces no es solamente que el médico vaya, lo vea, le diga qué tiene y qué vamos a hacer, sino también ponerse en su lugar. Estamos acá en esta entrevista en el Sanatorio del Carmen, junto con Darío Chirino, médico clínico, y nos comentaba recién de las especialidades médicas. Yo le decía a Darío que muchas veces, no sé si es por defecto o error, el médico únicamente se ocupa de su especialidad y desconoce lo que está ocurriendo alrededor de ese paciente. Por ejemplo, lo que vos decías recién es cierto, la angustia, la preocupación del paciente y de su familia, no solamente el paciente.
Y el médico va a visitarlo, dice, bueno, usted tiene que tomar tanto, tiene que tomar este medicamento cada tantas horas, y se va. No observa el entorno del paciente, el entorno familiar, cómo se encuentra, si hace falta tal vez la participación de otro colega, de otro médico, para que atienda esa especialidad o esa parte, por ejemplo, emocional. Claro, sí, sí, entiendo la pregunta y creo que en los tiempos que corren la medicina se ha hecho más amplia y ya me imagino que todas las instituciones, como hacemos nosotros aquí en el Sanatorio del Carmen, trabajamos en equipo. Entonces no solamente lo va a ver un médico clínico, sino también si va un cirujano, que son especialidades más quirúrgicas y ellos resuelven los casos más rápidos, por supuesto tiene un seguimiento clínico y también el seguimiento del profesional que lo está tratando, porque como usted dice, no es solamente el paciente, sino un entorno familiar, un entorno general del paciente, el entorno económico también. Entonces es una angustia muy grande para la familia cuando llega con enfermedades que son difíciles de tratar, enfermedades que uno puede ayudar pero no curar. Entonces en ese sentido me parece que tiene que ser un seguimiento más contenedor del paciente y no solo del paciente sino también de la familia. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de los enfermos oncológicos, ¿no? Muchas veces el paciente sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Claro. Entonces, a ese paciente le deben brindar una mejor calidad de vida. Sí, creo que en eso tiene razón porque el paciente que está contenido y que se siente bien y tiene confianza con su médico es un paciente que va a llevar la enfermedad mucho mejor y no solamente va a estar bien el paciente sino también el médico, porque nosotros como médicos queremos que el paciente esté bien. Queremos que el paciente se cure o que el paciente tenga un bienestar, en este caso, como usted dice, un paciente oncológico, un paciente que su sobrevida no sabemos cuál es, pero los momentos que le queden en su vida sean lo mejor posible y lo más tranquilo posible, no solo el paciente, sino la familia también. Darío, qué difícil debe ser para ustedes, los médicos, cuando ven que un paciente no les queda mucho tiempo de vida y no saben cómo decirle a los familiares esta noticia, ¿no? Sí, es un momento angustiante que creo que es para todos, no solamente para la familia, el paciente, sino para nosotros también, porque uno ya se encariña también con los pacientes, uno tiene empatía con los pacientes, entonces, por supuesto, es un momento difícil. Uno con el correr de los años, con la experiencia, ya puede llegar a manejar esos casos, puede tratar al paciente y brindarle todo lo que necesiten. Bien, estamos con el doctor Darío Chirino, médico clínico, acá en el Sanatorio del Carmen. Darío, ¿cuál es la diferencia entre curar y sanar? Porque muchas veces uno lo toma como sinónimo, ¿no? Sí, yo creo que, y esto es una opinión mía, que los médicos desde la facultad ya nos inculcan el curar, digamos. Ya con la experiencia que uno va teniendo con el correr de los años, va empapándose de también las situaciones que le llevan cada enfermedad y cada paciente y cada entorno familiar, entonces uno ya se pone a sanar también. Creo que hay que hacer, curar y sanar no son sinónimos, pero sí hacer un mix de los dos para que el paciente no solo se cure, sino también que si son enfermedades crónicas o enfermedades ya muy invalidantes, también tenga su parte de sanar, sanar emocionalmente, sanar en el dolor, sanar en la contención también de la familia. Entonces creo que es algo que hay que hacer las dos cosas, no solo curar, sino también el sanar. Darío, ¿te queda alguna asignatura pendiente en tu profesión? Y bueno, nosotros los médicos constantemente nos estamos haciendo experiencias nuevas todo el tiempo porque la medicina es muy dinámica. Yo siempre le digo a mis pacientes que no es matemático esto, que es algo que uno tiene que ver el paciente, tiene que revisarlo, tiene que estar en el día a día y yo creo que es eso, lo pendiente es que
uno llegar a capacitarse y ser el mejor médico posible para los pacientes. Creo que siempre fue mi objetivo, de que ser el mejor médico para mis pacientes. Y yo creo que también cuando uno vuelve a su casa, también dice, bueno, creo que he realizado lo mejor, puse lo mejor de mí para solucionar este problema de tal paciente o este otro. Creo que eso debe ser reconfortante, ¿no? Sí, sí, creo que ese es el mejor momento de ser médico, que uno cuando le solucionó el problema, digamos, si digamos problema, pero que el paciente se fue bien, se fue contenido, se fue cómodo, y lo mejor de todo que cuando el paciente vuelve a la consulta, vuelve a verte al consultorio, te trae un mimito, es un regalito, algo que uno dice, bueno, realmente lo traté bien y ese es el objetivo, por lo menos mío. Eso es algo muy personal que yo soy siempre pro paciente. Para mí, si el paciente está bien, yo estoy bien y me voy tranquilo a mi casa. Vos sabés que yo también lo que me planteo siempre cuando voy a un médico, que el médico hable un lenguaje sencillo y claro, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, este parece médico porque no se le entiende la letra, porque habla con un lenguaje técnico que uno se tiene que estar preguntando. ¿A vos te molesta que el paciente te pregunte por su patología? No, eso es al contrario, digamos, uno creo que si el paciente se interesa también y nos ayuda también y está interesado por lo que le está pasando, es mejor y uno debe tomarse sus 10 minutos, 15 o el tiempo que haga falta de explicarle, porque nosotros somos el nexo, pero el paciente el que está poniendo su cuerpo, el que está padeciendo lo que le está pasando, y a veces uno dice, bueno, pero está con un resfrío, no es nada, pero para ese paciente es algo muy, muy importante, entonces uno debe explicar en el consultorio, sobre todo, tomarse 5 minutos más, no solamente de revisarlo y que se vaya, sino de explicarle cuáles van a ser los pasos a seguir, cómo va a ser su evolución de la enfermedad y que está en contacto permanentemente conmigo en cualquier momento. En este caso, bueno, yo creo que el equipo de clínica del Sanatorio del Carmen estamos a ese servicio, que el paciente se va a la casa o lo vemos por el consultorio, pero tiene posibilidad de venir a la hora que sea, se lo va a contener, se lo va a tratar y bueno, hacer un seguimiento del paciente, porque tenemos muchos pacientes, en este caso, como usted dice, oncológicos, que son pacientes que no van a curarse rápido, pero sí van a tener un seguimiento y una contención, sobre todo del equipo. Si vos tuviste o tenés actualmente algún referente de la medicina al cual vos dijiste, bueno, quiero ser como ese médico. Bueno, en realidad referente no tuve referente, porque creo que uno se va haciendo mientras van pasando los años. Por supuesto, referente a nivel mundial, uno siempre piensa en Favaloro, que es el médico que empezó más o menos como uno desde un pueblo y termina siendo una eminencia, pero bueno, es algo a nivel mundial. De mi parte no tuve familiares, por ejemplo, médicos, pero sí, como le decía, de mi mamá, mi papá, todo el apoyo de que decir, uno te vamos a apoyar para que vos seas médico, y bueno, y después uno pone lo suyo, que es estudiar, prepararse, y bueno, y como usted decía, ser buena persona. Yo creo que siendo buena persona va agarrado a ser buen médico. Muchas gracias, Darío, por tu generosidad de brindarnos este tiempo. Muchas gracias por ser para mí, ¿no?, un buen médico y una buena persona. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, lo que necesite estamos en contacto. Gracias.